La semana pasada habíamos estado viendo la descripción que hacía Simone de Beauvoir con respecto al origen del sistema de seguridad social y del sistema de pensiones. Ella nos había puesto una serie de ejemplos, sobre todo centrados en Francia, pero también de otros países. Y habíamos comentado lo interesante que sería pues, poder poder comparar con el funcionamiento del sistema español esos datos y ver cómo estábamos más o menos en este momento en España. Y para eso os había anticipado que había engañado a un amigo querido, a Héctor Clark, para, decía, Héctor, vente que vamos a tomar unos mates el miércoles, ¿no? Entonces ya una vez que lo tenemos ahí, lo atamos a la silla y que nos habla del asunto. Héctor es abogado laboralista y es profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia. No es propiamente su especialidad el sistema de pensiones, todo hay que decirlo, pero forma parte de su área, ¿no? De su área y yo estoy seguro que el pobre lleva sin dormir una semana repasando los últimos datos. No vaya que vosotras, que sois unas desconsideradas, le hagáis justo la pregunta del epígrafe que él no se había leído en el diario. Bueno, pues ahora le daremos la palabra a Héctor y ya Héctor dirige la sesión y las preguntas que le queráis hacer, por supuesto, faltaría más. Estamos entre amigas, estamos entre amigos. Cuando hablamos de Héctor, aunque muchas no le conocéis, otras sí le conocéis sobradamente, pero cuando hablamos de Héctor estamos hablando de un amigo de los seminarios de toda la vida, vamos, sí, de toda la vida. Es como hablando, como Sara, como Miriam, forma parte de nuestro equipo jurídico ese que necesitaremos cuando nos tengáis, cuando tengan que ir a buscarnos al calabozo. Irán uno de ellos tres a sacarnos de allí. Así que Héctor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y ayudarnos y la sesión es tuya. Adelante. Hola, bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y todas. Un placer acompañaros hoy en esta sesión. Intentaré, como ha dicho Jorge, no es exactamente mi especialidad, pero intentaré dar unas notas con el ánimo, pues bueno, de no tanto dar una clase de Derecho de la Seguridad Social al uso, sino ser más didáctico y tomar como referencia, digamos, los tres elementos que marcan o que determinan la pensión de jubilación, que son, por un lado, el periodo que se toma de referencia para calcular la pensión y ver cómo eso se ha ido alargando en el tiempo. En segundo lugar, el tiempo necesario para acceder a la pensión de jubilación, la contributiva, que es de la que voy a hablar fundamentalmente, y el tercer elemento, evidentemente, cuál es la edad necesaria para poder acceder a la pensión de jubilación. Bien, yo en general cuando empiezo una exposición jurídica me gusta ver en primer lugar, cuál es la apoyatura constitucional de la institución de la que voy a hablar. Y en este caso, lo que es la jubilación se encuentra en el artículo 50 de la Constitución, que nos dice, leo, los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. ¿De acuerdo? Después habla de servicios sociales, pero lo que dice fundamentalmente es esto. A ver, en la Constitución, o en general, cuando hablamos de derechos, los derechos podríamos decir que valen lo que valen las garantías jurídicas que le acompañan. Y desde un punto de vista constitucional, no todos los derechos son los mismos. En ese sentido, podemos hablar de diferentes categorías de derechos a lo largo del texto constitucional.
digamos que hay unos derechos que son, sobre todo, los derechos fundamentales y libertades públicas, que seguramente pues todos conocemos. ¿Alguien me podría decir un ejemplo de derecho fundamental? ¿O que se le ocurra como ejemplo de derecho fundamental? El derecho de reunión. Derecho de reunión, de acuerdo. Bien, pues por ejemplo el derecho de reunión. Desde el punto de vista laboral, pues tenemos el derecho de huelga y el derecho de libertad sindical. Bien, estos derechos se caracterizan igual que, bueno, todos los derechos del título segundo, no solo los derechos fundamentales y libertades públicas, del 14 al 29 y el 30.2, se caracterizan porque son directamente aplicables, sin necesidad de un desarrollo legislativo. Esto es muy importante, sin necesidad de un desarrollo legislativo. A ello hay que añadir que tienen la protección reforzada, que se puede acudir al Tribunal Constitucional con el objeto de obtener la tutela. Asimismo, hay que añadir que estos derechos se tienen que desarrollar sí o sí por ley, que en ningún caso puede desconocer su contenido esencial. Así, por ejemplo, pues el derecho a libertad sindical está desarrollado en la Ley Orgánica de Libertad Sindical del año 85 y la libertad de huelga, el derecho fundamental de huelga debería estar desarrollado por una ley orgánica, pero no está desarrollado por una ley orgánica. De hecho, hay una anécdota bastante interesante al respecto. Cuando se iba a aprobar la ley de huelga, y el Congreso iba a votar la ley de huelga, a ese día se le ocurrió a Felipe González disolver las Cortes y disolver el Congreso de Diputados y se convocaron elecciones en el año 1993. ¿Qué pasó? Que los autores de derecho, los profesores de universidad, tenían un montón de libros escritos, preparados y ya estaban en las librerías para salir al día siguiente. Todos esos libros se tuvieron que tirar a la basura. Y claro, desde ese momento pues ya no se vuelve a hacer ese tipo de cosas. Quiero decir, hasta que no se aprueba la ley, no se saca el libro, no se imprime, se hacen borradores y ya está, pero no se lleva a imprimir. Y por esa razón pues no tenemos ley de huelga. Vamos tirando con el Real Decreto preconstitucional, la famosa sentencia del año 81 y otro tipo de sentencias. Pero el caso es que cuando hablamos del artículo 50 y cuando hablamos de la jubilación y se hace referencia a esta cosa tan bonita de de que debe ser suficiente y que deben estar periódicamente actualizadas y que deben ser adecuadas, realmente estamos hablando de un principio rector, de un principio rector de la política social y económica, no de un derecho fundamental. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que no tiene esas garantías, no es directamente aplicable, sino que necesariamente ha de ser desarrollado por una norma. Es lo mismo que sucede con el derecho a la vivienda. Es verdad que cuando construimos nuestro discurso decimos el artículo 47 de la ley de la vivienda tal, no se está respetando la Constitución, pero la realidad es que al ser un principio rector no se puede exigir de manera inmediata como sí sucedería con un derecho fundamental. Entonces, lo que entiende el Tribunal Constitucional es que son derechos que, más que derechos en el sentido de atribuciones a los sujetos exigibles a los tribunales, son líneas maestras que han de conducir la política del legislador. Ahora bien, esto no nos tiene que llevar a pensar que son papel mojado, porque lo que no puede hacer en ningún caso el legislador, o en su caso el ejecutivo, es legislar de acuerdo de manera contraria a esos principios rectores principios rectores sociales y económicos. Es interesante, a modo de ejemplo, digamos, del texto de este artículo, cuando habla de las pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, ¿vosotros qué pensáis? Cuando dice eso de periódicamente actualizadas, ¿en qué creéis que está pensando? Hablad. Es que si hablo yo solo, esto es muy aburrido. En actualizarla todos los años. Efectivamente, ¿vale? En actualizarla todos los años. ¿Y qué quiere decir actualizarla? Pues ajustarla a
algún índice, por ejemplo el IPC u otros. Efectivamente. Elegir Adecuarla, digamos, al elegir aumento periódicamente al nivel de vida. Bien. Efectivamente, es decir, en el año 97 se decidió que hubiera una actualización automática de las pensiones. Se decidió que hubiera una actualización automática de las pensiones. Y no solo se decidió que hubiera una actualización, y eso como consecuencia del Pacto de Toledo, del que hablaré en su momento. No solo que hubiera una actualización, porque la actualización en principio es de acuerdo al IPC previsto. Pero el artículo que al final vio la luz era todavía mucho más ambicioso. ¿En qué sentido? En que si se preveía una determinada inflación y se actualizaban esas pensiones a esa inflación, pero después resulta que la inflación real era superior, entonces al año siguiente se tenía que hacer una nueva subida, ¿vale? Con el objeto de que los pensionistas no perdieran poder adquisitivo. ¿Qué sucede? Viene la crisis, este artículo está vigente, año 97, todos felices y contentos. Viene la crisis, viene el Partido Popular y decide cargarse eso de la actualización obligatoria, ¿vale? Eso se lo carga. Entonces, ¿qué pasa? Los diferentes grupos parlamentarios de la oposición llevan esto al Tribunal Constitucional. Oiga, que es que me está incumpliendo el artículo 50 de la Constitución. Esto no puede ser. Entonces, esto llega al Tribunal Constitucional y el Constitucional, ¿qué dice? Dice que, en definitiva, ese artículo 50, teniendo en cuenta que es un principio rector de la política social y económica, se debe interpretar de acuerdo con las circunstancias del momento. Es decir, que en definitiva el contenido de ese artículo permite que el legislador, teniendo en cuenta las circunstancias económicas del momento, pueda suspender esa actualización. El caso es que al final ese artículo desapareció, o sea, como estaba, digamos, en el año 97, y ahora se ha quedado simplemente, pues bueno, que se actualizarán de acuerdo con el IPC previsto. Pero digamos, esa mejora que se supuso en el año 97 de tener en cuenta la diferencia entre el IPC real, el IPC previsto y el IPC real, pues se perdió. ¿De acuerdo? Esto lo digo para trasladaros, digamos, cuál es la endeblez, por así decirlo, de este tipo de artículos, que puede ser este artículo 50, pero se podría aplicar también para el derecho a la vivienda. Digamos que como no estamos hablando de un derecho fundamental, pues el Tribunal Constitucional pues puede dar bastante manga ancha, digamos, al Ejecutivo o al legislador para que ese derecho pues quede diezmado, ¿no? Y desde luego se aleje, al menos en parte, de lo que cualquier persona entiende si lee el tenor literal del mismo. Entrando, digamos, en lo que es la edad de jubilación, ¿de acuerdo? La edad de jubilación desde el año 1919 son 65 años. Eso siempre ha sido 65 años desde el año 1919. ¿Qué pasa? Pues bueno, que en un momento determinado, evidentemente hay por el tema demográfico, en la medida que nuestro sistema de seguridad social contributivo se financia por las cotizaciones de la gente que está trabajando, de tal manera que no es que tú estés cotizando para pagarte la pensión, sino que los que trabajan son los que están pagando la pensión de los actualmente jubilados. Y al mismo tiempo, cuando tú te jubiles, los que trabajan te estarán pagando la pensión. Entonces, como se apunta siempre que hay un problema demográfico y no va a haber gente para sostener el sistema, entonces se dice, no, en principio se apunta a la idea de alargar la jubilación, pero en un primer momento la idea ¿cuál es? No es tanto alargar la edad de jubilación, sino que en ese momento estaban los 65 años, que la edad de jubilación real se corresponda con la legal. Es decir, había una tendencia de determinadas formas a que la gente anticipara esa edad de jubilación.
de alguna manera, cuando en el año 2011, o los datos que se manejaban en el año 2011, cuando se eleva esa edad de jubilación de manera progresiva, como ahora veremos, es verdad que la edad de jubilación legal eran 65 años, pero la edad real, o la media de la edad real, eran 63 y pico. ¿De acuerdo? Ciertamente, en ese mismo momento, hay que decir que en otros países donde la edad de jubilación era incluso más baja, todavía, quiero decir, la edad real de jubilación no es que fueran 63, es que eran 61. ¿De acuerdo? Digo esto porque, claro, se veía prácticamente como una necesidad lo de elevar la edad de jubilación por esta diferencia entre la edad legal de jubilación y la edad real en la que la gente normalmente, o la media de la edad real en que la gente normalmente se jubilaba. Entonces, ¿ahí qué sucede? El legislador perfectamente podría haber optado por decir, oye, voy a fomentar que la gente se jubile a esa edad, a la edad de 65 años, pero no, aquí tira por el camino de en medio y lo que dice, lo que establece en la reforma, de 2011 es el alargamiento, pues, quiero decir, el aumento de la edad de jubilación. ¿Alguien sabe a qué edad? 67, ¿no? Efectivamente, 67. Se pasa de 65 a 67 años. Ahora bien, ese paso de 65 a 67 años no se hace de manera instantánea, sino que se hace de manera progresiva. ¿De acuerdo? De tal manera que hoy en día que ha habido otra reforma, todavía no se ha desarrollado o no se aplica plenamente la reforma que se aprobó en el año 2011. De tal manera que cada año se van sumando, bueno, ahora ya vamos a 2 años por cada año, va aumentando la edad de jubilación desde esos 65 que se empezaron a aplicar desde el año 2013. De tal manera que la edad de jubilación actual, de acuerdo, se encuentra en 66 años y 4 meses, no en 67 años que se alcanzará realmente en 2027. En cualquier caso, hay que decir que es posible también jubilarse antes, es decir, jubilarse a los 65 años. Pero para jubilarse a los 65 años en la actualidad es necesario haber cotizado 37 años y 9 meses. Es decir, hay esas dos posibilidades en la actualidad en el año 2023. Esto al final aumentará hasta los 38 años. O te jubilas a los 66 años y 4 meses o te jubilas a los 65 años si efectivamente has cotizado esa edad, o sea, has cotizado la edad que he dicho. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de esto? ¿Cuál es el problema de esto? Esto de alguna manera tiene varias derivadas. Para empezar, la gente en general, vosotros evidentemente va a optar, si puede, va a optar por jubilarse a los 65 y no a los 67. Creo que eso es lógico, al menos si la pensión le llega. Pero ahí, en llegar, digamos, a esos 37 años y pico, ¿qué problemática veis? Es muy difícil llegar a hacer tantos años de cotización. Si acabas una carrera a los 30, va a ser muy difícil llegar a 37 años y jubilarte a los 67. Sí, pero imagínate, eso desde luego para los de mi generación o los que son más jóvenes, indiscutiblemente, va a ser, bueno, ciencia ficción. Pero para los que actualmente se quieren jubilar y que son gente más mayor, que sí que por generación es posible que haya empezado a trabajar más pronto, ¿qué problemática veis ahí? También la inestabilidad laboral, ¿no? Cuanto más años
te exigen para cotizar, también más probabilidad de que tú no tengas una continuidad laboral durante 37 años tan clara, ¿no? Por no hablar del despido masivo de los profesionales más preparados en la crisis del 2008 para sustituirlo por mano de obra menos preparada, más barata, ¿no? Bueno, Efectivamente. Un problema es el problema de la precariedad, ¿vale? Y ligado con esto, cuando se hace esta reforma, no se valora, no hay un estudio de impacto de género. No hay un estudio de impacto de género. Porque si no, esta medida es una auténtica barbaridad. Porque históricamente las que han trabajado en B, en la economía sumergida, fundamentalmente han sido las mujeres. Y de alguna manera, a lo mejor se han hecho estudios que esa carrera, digamos, de 37 años y pico, 38 años, hay un 75% de hombres que pueden alcanzarlo y, sin embargo, solo un 25% de mujeres. Con lo cual, en la práctica, evidentemente, lo que supone es un gran agravio para las mujeres, que efectivamente van a ser las que van a sufrir más el hecho del aumento de la edad de jubilación, porque los hombres normalmente se podrán jubilar antes. Hablo de los que ahora se van a jubilar o de los que ya se han jubilado. Por tanto, no solo la precariedad o el problema de la precariedad, evidentemente, para los hombres, sino que para las mujeres, digamos, eso tiene un problema todavía mayor, ¿de acuerdo? Además, perdón, en esta... Perdón, una pregunta. ¿Y no será también un poco los seguros privados que están entrando con muchísima publicidad? ¿No hay también una parte ahí importante de este tema? Como finalidad. No, a ver, efectivamente, vamos a ver, efectivamente, cuando siempre se ha hablado desde el principio de que la sostenibilidad del sistema peligra. La sostenibilidad del sistema peligra. Y esto ha sido un mantra, un miedo, una guadaña que ha estado en la mente de todos y que es una invitación, en definitiva, a que la gente se haga planes privados. Eso está clarísimo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Aquí siempre se dice, oye, es que no hay dinero porque no hay suficiente gente y hacemos una proyección y no se van a poder pagar las pensiones. Eso siempre. Sin tener en cuenta, pues no sé, el aumento de la productividad, el aumento del PIB, el aumento del empleo, por ejemplo, ¿no? Es decir, en definitiva, la productividad, ¿qué quiere decir? Pues que si antes para obtener 100 necesitábamos 30 personas, ahora, o sea, 50 años después, necesitamos la mitad. Por tanto, con menos personas trabajando podemos llegar a la misma productividad. Otra cosa es cómo eso se reparta, ¿de acuerdo? Pero claro, ¿qué se dice? No, pero es que eso no lo sabemos, no lo podemos saber, es un dato incierto. Ahora sí, eso es un dato incierto, pero el dato demográfico, ese es muy cierto, ¿vale? Es decir, el dato para poner un problema encima de la mesa, verlo como absolutamente definitivo, es cierto. Cuando tú pones encima de la mesa otros datos, otras proyecciones que pueden mitigar ese problema, entonces es incierto. Y todo esto, digamos, todo este discurso del miedo, pues como dices, Nani, al final lo que hace es publicidad gratuita para los fondos de pensiones. No voy a poder pagarme la pensión, pues nada, fondo de pensiones. Sobre todo porque al final este tipo de reformas lo que buscan es, evidentemente, reducir el gasto. Claro, tenéis que tener en cuenta que al final, si antes era 65 y ahora son 67, pues supone reducir el gasto prácticamente en un 10%. ¿Vale? Entonces, pero es llamativo que siempre se ponga el acento en reducir el gasto, pero no en obtener nuevos ingresos.
¿De acuerdo? Cuando habéis leído a Simone de Beauvoir, pues habéis visto ahí que hay distintos sistemas. Es decir, nosotros tenemos un sistema de reparto, como he explicado, de solidaridad intergeneracional, de tal manera que nosotros pagamos con las cotizaciones las pensiones contributivas. Pero no está escrito que esto tenga que ser así. ¿De acuerdo? Ahí en el libro de Simone de Beauvoir pues habla de Dinamarca, pero también de Nueva Zelanda, también se puede hablar de Australia, donde la financiación de las pensiones de carácter contributivo se hace a través de impuestos, por ejemplo. Pero es que incluso en el mismo sistema español, las pensiones no contributivas también se financian a través de impuestos. Y sin embargo, yo qué sé, cuando hablamos, por ejemplo, de los techos de cotización, ¿no? Que ahora, bueno, con la última reforma la cosa ha mejorado. Pero, en definitiva, ¿qué pasa? ¿A qué me refiero con techos de cotización? Pues que una persona, por ejemplo, ganaba 6.000 euros, pero realmente la base de cotización máxima eran 3.700. De tal manera que no cotizaba por la diferencia entre los 3.700 y los 6.000 euros. Eso quedaba libre. Sí, la gente dirá, no, pero eso lo pagas con impuestos. Bueno, sí, pero a efectos de cotización tú no pagabas. Con lo cual, tenías a un trabajador que cobraba 1.500 euros, que todo su salario era efectivamente grabado por la Seguridad Social, mientras que tenías a otro que cobraba 4 veces más, que era beneficiado porque había una parte importante de su salario que no era grabado por la Seguridad Social. ¿De acuerdo? Que sí, que después te van a decir, ya, pero es que si lo subes entonces se irán las empresas y bajarán el sueldo y no sé qué. Pero quiero decir que se pueden tomar otra serie de medidas. Bien. Siguiendo con la edad de jubilación, y otro tema que me parece interesante y que cuando hablé con Jorge dije, pues la tengo que traer aquí, es el hecho de la posibilidad de que se establezca, iba a decir por ley, ahora lo desarrollaré, una jubilación obligatoria a una determinada edad. ¿Vale? A ver, ¿vosotros qué pensáis sobre una jubilación obligatoria a una determinada edad? ¿Os parece Pues bien? ¿Os parece mal? ¿Os parece...? Héctor, a mí me parece bien, pero el problema es que no todo el mundo está dispuesto a jubilarse si no se corresponde con su calidad de vida económica. Por ejemplo, la gente que gana mucho, cuando se jubila pierde mucho poder adquisitivo. Entonces, esa obligatoriedad, por ejemplo, se dio mucho en sanidad cuando obligaron a los médicos a jubilarse. Ninguno se quería jubilar, se sentían que estaba muy bien y la obligatoriedad les venía muy mal. Me parece muy bien para la obligatoriedad, no la posibilidad de jubilarse. Obligatoriamente el Estado tendría que, si tú estás en un trabajo determinado, tendría que ser por tareas, por trabajo, por oficios, la jubilación. No es lo mismo ser médico detrás de una mesa de escritorio o abogado que estar en una mina. Efectivamente. ¿Más opiniones? ¿Qué pensáis? A mí lo que me parece verdaderamente tremendo son las prejubilaciones, o sea, en el caso de la banca, etcétera, que con 55 años la gente lo prejubilan y esto. No lo he comprendido nunca muy bien, porque eso supone una situación agravada, importante. Y esto se da con bastante frecuencia, más de la que nos pensamos. Estamos hablando en la obligatoriedad y en el tiempo, y luego resulta que hay una serie de situaciones en las cuales con 50 y poco años, o sea, puedes estar jubilado. Efectivamente, es una manera de favorecer pues eso, reestructuraciones empresariales y que paguemos un poco entre todos la reestructuración empresarial. ¿Más opiniones? Yo personalmente me parece bien que haya una edad de jubilación obligatoria, porque las compañeras están comentando de que fuera voluntario,
pero claro, si tú tienes para vivir tu ocio y después de jubilarte, que te ha quedado una cantidad para vivir, también tienes derecho a esos viajes, a esa familia, en fin, a ese ocio. Si tú lo dejas al albedrío de posibilidad, ¿qué significa? Que unas veces por más dinero, por chantaje de emocional o el que sea, vas a continuar como estos emprendedores que montaron la fabriquita, tienen al hijo en la fabriquita. Conozco varios casos y ellos son incapaces de irse ni a tomar un café con la mujer, con lo cual la mujer sigue estando marginada en su casa y ellos van allí todos los días al chiringuito y creen que aquello funciona porque ellos están. Entonces debería de prohibírsele que ni siquiera que estuvieran, porque los hijos también están hasta el gorro. Yo pienso así, no sé. Yo creo que además hay otra cuestión que creo que es, no sé, se me ocurre más estructural. Al final estamos hablando de aumentar la edad de jubilación y por otro lado aumentando las colas del paro juvenil. Quiero decir, yo creo que el hecho de que haya una jubilación obligatoria en general, no sé en qué términos se podría plantear, también abre el mercado de trabajo para la gente que se tiene que incorporar y que no lo está teniendo, ¿no? Entonces yo creo que a nivel global, claro que tendría que haber una edad y abrir el camino. Lo verías como una forma de reparto del trabajo. Sí, lo vería como una forma más equitativa del reparto de trabajo. Sí. Pero perdona, eso es un problema gordo, porque el que entra joven, por ejemplo, la Ford jubilaba a mucha gente muy joven. ¿Por qué la jubilaba? Porque le era más gravoso tenerlo por los años que tenía que pagarle por antigüedad. Y por el mismo precio, por un precio inferior, podía jubilar a ese y llevarse un chaval recién estrenadito o una chavala recién estrenadita por mucho menos precio. Allí el interés de la empresa es mayor que el de la sociedad. Pero no hemos hablado de la edad de jubilación obligatoria, hemos hablado de la conveniencia o no de la obligatoriedad. Y tampoco hemos hablado de la cuantía de la jubilación. Claro. Yo estoy seguro del relevo, yo estoy hablando de un relevo generacional con vistas a que se respete el descanso cuando nos llegue determinada edad y que coja el relevo la generación que viene, ¿no? Pero, perdón, ¿qué garantías tienes de eso? ¿Qué garantías tienes de que las gallinas que salen por las que van entrando? El sistema no te garantiza eso en absoluto. Es que también con todo esto lo único que hacemos es comprar el discurso absoluto de capitalismo y trabajo. O sea, trabajo hay para todos. El problema siempre está en lo mismo, es el reparto del mismo. No los que salen por los que entran. Esto es una falacia de inicio y de fin. Entonces, no por el hecho de que haya más personas que accedan a la jubilación va a significar que vayan a entrar más personas jóvenes y a un menor precio. Esto es lo que está establecido. Otra cosa muy diferente es que se tenga que establecer así, que deba de continuar así. El hecho de que a alguien lo obliguen a jubilarse a una determinada, en cuanto a la obligatoriedad que planteaba Héctor, a nivel social se plantean un problema que ya nos lo planteó Simone de Beauvoir la semana pasada en el libro, y es que de alguna manera a ti te retiran de la sociedad de forma activa. Tú te ves como una especie de, pues lo que se llamaba antes clase pasiva, ¿no? O sea, estás en pasivo dentro de la sociedad. Eso a nivel social, con lo cual también se te relega. Y hay trabajos en los que no se te tendría por qué relegar. Eso no tiene por qué venir directamente determinado con lo que tú ganas, ni tampoco con lo que tú cotizas. Pero para eso sería necesario que las pensiones o la edad y la jubilación no fuera ligada exclusivamente al tema económico. Al económico de cotización, me refiero, no al económico de tributación. Entonces, para mí todo esto significa que hemos asumido como propio un discurso que es verdad que nos lo iban implantando toda la vida, por el que cuantos más trabajemos, menos trabajo le vamos a dejar a los que vienen. Y eso no es verdad. Además, en ciertas profesiones también pierdes una experiencia que si la persona está en condiciones de trabajar, bien porque ella se sienta o porque alguien externo te lo diga, porque uno puede pensar que sí, pero estás
no estás para trabajar. No, Eso, como tú sabes, Magdalena, es lo que compran muchísimas empresas, porque lo que quieren es personas que no estén suficientemente formadas pues para poderlas malear a su modo y medida. Claro, pero es lo que ha hecho la banca a lo largo de todos estos años. 20 años de ejercicio para no tener a nadie a que decirle ni lo que supone un préstamo hipotecario, porque esto no lo sabe. Claro, pero yo creo que hay mucha cosa que se podría aprovechar si la persona quiere y está en condiciones, y yo creo que esa experiencia a mí me parece útil. O sea, no obligatorio para todo el mundo. Yo decía esto porque quería introducir este debate porque hay lo que se llama la disposición adicional 10ª del Estatuto de los Trabajadores, habla de la posibilidad de la introducción de cláusulas en los convenios colectivos de jubilación obligatoria. Esta disposición adicional 10ª ha sido como un vaivén legislativo. Igual se permitía, igual no se permitía, y además hunde sus raíces antes de este Estatuto de los Trabajadores del año 2015, en el año 1995 estaba, y en el año y se inicia el debate por la disposición adicional 5ª del Estatuto de los Trabajadores de 1980, que dice la capacidad, o que decía, mejor dicho, porque evidentemente está derogado, la capacidad para trabajar, así como la extinción de los contratos de trabajo, tendrá el límite máximo de edad que fije el gobierno en función de las disponibilidades de la seguridad social y del mercado de trabajo. Y añade, de cualquier modo, la edad máxima será de 69 años. ¿De acuerdo? Sin perjuicio que puedan completarse los periodos de carencia para la jubilación. Bien, ahí dice, la edad máxima es en cualquier caso de 69 años. O sea que a los 69 años usted se tiene que jubilar, usted extingue la relación laboral. ¿Qué pasa? Que en su momento despiden a un trabajador y este trabajador no está de acuerdo porque entiende que eso es una discriminación por razón de edad. ¿De acuerdo? Oye, no puede ser, esto es una discriminación por razón de edad y está incumpliendo el artículo 14 de la Constitución, que dice que uno no puede ser digamos, discriminado por razón de sexo, edad y cualquier otra circunstancia personal o social. Y esto llega al Tribunal Constitucional. A ver, hay que decir que toda diferencia de trato no constituye por sí mismo una discriminación, sino que no habrá discriminación, entiende el Constitucional y entiende la doctrina constitucional, cuando existe una causa objetiva y razonable que justifique esa diferencia de trato en relación con una determinada finalidad y que asimismo exista una proporcionalidad entre los medios que se utilizan y la finalidad que se persigue. Entonces, el Tribunal Constitucional, para determinar si hay discriminación o no, en primer lugar tiene que determinar si existe, en primer lugar, una justificación objetiva y razonable para establecer esta edad de de jubilación obligatoria. Y en este sentido, tanto el Ministerio Fiscal como el abogado del Estado dan una serie de razones para justificar esta jubilación obligatoria. La primera que es la ineptitud del trabajador, física o intelectual, llegada a una determinada edad. ¿De acuerdo? Sus facultades físicas o intelectuales se ven mermadas y por consiguiente está justificado que el empresario extinga esa relación laboral llegada a una determinada edad. Y ojo, esto no es pequeña cosa. ¿Por qué? Porque que llegues a una determinada edad y que te tengan que extinguir significa que esa empresa puede extinguir esa relación laboral sin ningún tipo de indemnización para el trabajador. Le sale gratis a la empresa. Cuidado. Eso no es pequeña cosa, sobre todo en las carreras profesionales de antaño que eran de 40 años. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que te dice el Constitucional? Dice, a ver, eso no puede ser una razón. En primer lugar, por como apuntaba Mar, porque depende, es decir, presumir una incapacidad sobrevenida al llegar a una determinada edad en todas las profesiones, pues no tiene ninguna base. No es lo mismo ser un minero que ser un trabajador de la construcción. Pero es que además supondría también una diferencia de trato entre el trabajador por cuenta ajena y el trabajador
por cuenta propia al que hacía referencia, bueno, no sé quién hacía referencia a trabajador por cuenta propia, la persona esa que sus hijos estaban hartos de él. ¿Vale? No sé quién ha puesto ese ejemplo. Nani. ¿Quién ha sido? Nani, Yo. Nani, vale. Yo. Vale, de acuerdo, Nani. Pues efectivamente, quiero decir, esta normativa solo se aplica, el Estatuto de los Trabajadores solo se aplica para los trabajos por cuenta ajena, lo que dice el Constitucional. Oiga, vamos a poner una edad de jubilación por una supuesta incapacidad que solo va a ser aplicable a los trabajadores por cuenta ajena y no a los trabajadores por cuenta propia, pues esto como que no lo veo muy claro. Por tanto, descarta esa razón como una razón objetiva y razonable que justifique una edad de jubilación obligatoria. La otra razón alegada por el Ministerio Fiscal y el abogado del Estado es el hecho de cuidar a la tercera edad. Llega un determinado momento y hay que cuidar a la tercera edad. Y por tanto, pues hay que jubilarlos obligatoriamente. Claro, ¿qué dice el Constitucional? Dice, bueno, a ver, todos los textos internacionales, incluso, porque esto es una sentencia del 82, que existían incluso en ese momento, lo que defendían es que esa jubilación, la jubilación, en primer lugar, había de ser voluntaria y en segundo lugar, había de ser progresiva. Es decir, no podía existir una suerte de paternalismo por el cual, oiga, que usted ya está mayor y jubílese. Esto tampoco lo acepta el Tribunal Constitucional. Y al final, la razón que para el Tribunal Constitucional sí que justifica la posibilidad de este tipo de cláusulas en los convenios colectivos es el hecho de, bueno, aquí todavía no se habla de convenios colectivos, perdón, pero que justifica esta edad obligatoria es el reparto del trabajo al que hacía referencia Pepa. Es decir, hay un problema evidentemente de paro y entonces, en virtud del principio de igualdad de oportunidades, del principio de solidaridad, es aceptable desde un punto de vista constitucional, al menos como justificación, que unos trabajadores se limite el derecho al trabajo, porque en definitiva se está limitando el derecho al trabajo, artículo 35 de la Constitución, para que otras personas que están en paro puedan trabajar. Ahora bien, el Constitucional añade que efectivamente dos cosas importantes. Por un lado, que aun aceptando eso como justificación, no se puede generar una situación, digamos, de gran perjuicio para la persona que se jubila. Y por tanto, solo cuando se garantiza que esa persona tiene derecho al 100% de la jubilación, se podrán aplicar este tipo de extinción. Y en segundo lugar, también ligado con lo que decía Mar, el Constitucional dice, pero es que además lo que está claro es que la empresa no puede utilizar esta medida para amortizar puestos de trabajo. Mar decía, me quito a este trabajador que seguramente tiene unas condiciones mejores y aparte tiene una determinada antigüedad y meto a otro trabajador más joven con un sueldo más bajo. Y que además no tiene prácticamente antigüedad. El Constitucional va más allá, o sea, se plantea la posibilidad que la empresa directamente amortice esos puestos de trabajo y ya está, y encima le salga gratis, ¿de acuerdo? Entonces, ¿es constitucional? Sí, pero teniendo en cuenta ese tipo de circunstancias. Bien, eso es lo que es la regulación del año 1980. Después viene el Estatuto de los Trabajadores de 1995 y después el actual de 2015. Y ahí hay una disposición adicional, que es la 10ª, que se refiere a esto y que ha sido recientemente reformada, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente a modo de explicación, aquí vamos a hablar de la posibilidad de los convenios colectivos de introducir este tipo de cláusulas. Si nos fijamos, aquí habla claramente de la negociación colectiva. ¿Por qué? Porque la diferencia fundamental entre el sistema de relaciones laborales de la dictadura con el sistema de relaciones laborales de la Constitución del 78 es que, digamos, se prioriza la negociación colectiva como fuente de derecho
para establecer la regulación de las relaciones laborales. En la época de la dictadura, evidentemente, estaban prohibidos los sindicatos. Perdón, estaban prohibidos los sindicatos libres. Evidentemente sí que había un sindicato vertical, pero fundamentalmente eran los reglamentos los que regulaban las relaciones laborales. Aquí, digamos que el Estado cede el protagonismo, digamos, normativo a los empresarios y los trabajadores. Son ellos los que fundamentalmente han de regular o dotarse de las normas que ellos quieren, sin perjuicio de establecer un principio básico, o sea, unos principios básicos que están establecidos en el Estatuto de los Trabajadores. De ahí viene la importancia de la negociación colectiva, que es la norma específica del derecho del trabajo que no existe en ninguna otra parcela del derecho. Entonces, esta disposición adicional 10ª dice, y esto es importante, ¿de acuerdo? En aras de favorecer la prolongación de la vida laboral, o sea, ya te está diciendo que el objetivo es que la gente, digamos, tenga una carrera laboral mucho más larga. Los convenios colectivos podrán, es decir, no es una obligación, pero pueden hacerlo. Ojo, los convenios colectivos, no la ley, los convenios colectivos. Podrán establecer cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento del trabajador de una edad igual o superior a los 68 años, siempre que se cumplan unos determinados requisitos. ¿Vale? Dice que, repito, se podrán establecer por los convenios colectivos, se podrán, algo potestativo, establecer cláusulas de extinción del contrato de trabajo cuando se llega a una edad igual o superior a los 68 años. Leído este artículo en un sentido contrario, es decir, yo siempre digo que los artículos hay que leerlos al derecho y al revés. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué límite nos está diciendo? No. Hombre, el límite inferior está diciendo 68 años, ¿no? Sí, se está diciendo que el cumplimiento del trabajo de una igual o superior a 68 años. Lo que nos está diciendo es, oiga, puede haber una jubilación igual, se puede establecer una jubilación obligatoria igual a una edad igual o superior a 68 años. Pero si estás diciendo eso, está diciendo que no se puede establecer una jubilación obligatoria a una edad inferior. Claro. O sea, que no puede haber un convenio colectivo que diga, oiga, usted se tiene que jubilar obligatoriamente a los 67 años. Eso no puede, eso es ilegal. ¿Vale? Es lo que nos está diciendo. ¿De acuerdo? Esto siempre os lo digo, aunque bueno, ya en la vida diaria, yo a mis alumnos siempre les digo lo mismo, es que aunque después no te dediques al derecho, quiero decir, si tú sales de la carrera sabiendo leer una norma, te sirve para todo. Y aquí lo que está diciendo, hay que leer lo que dice y lo que no, y lo que dice tácitamente, ¿vale? Pero se han de cumplir una serie de requisitos, ¿vale? Dice, la persona trabajadora afectada por la extinción del contrato de trabajo deberá reunir los requisitos exigidos por la normativa de seguridad social para tener derecho al 100% de la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva. Es decir, si no cobra lo máximo, esto no es, o sea, puede existir la cláusula, pero no se le puede aplicar. ¿Vale? Claro, por eso de no quedarte en peor situación. Aunque evidentemente, como decía Mar, hay muchas situaciones en que, aunque tú cobres lo máximo, da absolutamente igual. Porque hay algunas cosas que no entran en la base de cotización y, por tanto, siempre te vas a jubilar con una cantidad inferior a la que tú recibías cuando estabas en tu vida laboral activa. Y en segundo lugar dice, importante, la medida deberá vincularse como objetivo coherente de política de empleo expresado en el convenio colectivo, al relevo generacional a través de la contratación indefinida y a tiempo completo de al menos un nuevo trabajador o trabajadora. Quiero decir, el problema de estas cláusulas es que al final eran como tenían un carácter muy abierto. Y aquí no. Aquí el gobierno, en esta reforma, que es del año 2021, dice, oiga, usted puede jubilar
puede establecer una cláusula por la que se jubile anticipadamente, perdón, por la que se jubile obligatoriamente una persona al llegar los 68 años. Ahora bien, este señor o señora tiene que necesariamente poder recibir el 100% de la pensión y, en segundo lugar, eso tiene que estar ligado a que usted contrate a otro trabajador o trabajadora a tiempo completo y de manera indefinida. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? O sea, así es como ha cambiado. Por tanto, ahora se puede establecer. Lo que pasa, claro, hay que poner el acento en qué. Pues que esto se hace ¿para qué? Para poder alargar la edad de jubilación. En definitiva, que la gente esté activa más años. Pero después se establece, digamos, otro supuesto que es absolutamente novedoso, que tiene que ver con una reforma del año 2021, y dice, excepcionalmente, con el objetivo de alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, bien, en un caso hablábamos de alcanzar, de prolongar la vida laboral, y en este caso de alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Coadyuvando a superar la segregación ocupacional por género, el límite del apartado anterior podrá rebajarse hasta la edad ordinaria de jubilación, fijada por la normativa de seguridad social, cuando la tasa de ocupación de las mujeres trabajadoras por cuenta ajena afiliadas a la seguridad social en alguna de las actividades económicas correspondientes al ámbito funcional del convenio sea inferior al 20% de las personas ocupadas en las mismas. Bueno, os lo traduzco que esto es un rollo. Lo que quiero decir ahí es, en definitiva, es que hemos dicho que estas cláusulas de obligación obligatoria son de 68 años, o sea, si se establecen pueden ser de 68 años o más, pero nunca por debajo, pero excepcionalmente cuando se trata de sectores en los que profundamente masculinizados, hasta el punto de que en ese sector la presencia de mujeres es inferior al 20%, esa jubilación obligatoria se podrá establecer de acuerdo con lo que es la edad, en ese momento, lo que sea la edad de jubilación. O sea, que siempre estará, evidentemente, por debajo de esos 68 años. Lo que pasa es que ahí hay que tener en cuenta que, como en el caso anterior, pues también tiene que tener derecho al 100% de la jubilación, y además se tiene que contratar a otra trabajadora, se tiene que contratar a una trabajadora a tiempo completo y con jornada indefinida. ¿De acuerdo? Esto es una novedad que ha aportado el nuevo gobierno de alguna manera para intentar feminizar sectores muy masculinizados. La verdad es que me parece una novedad realmente interesante que bueno, por lo que hemos visto en las últimas elecciones, no le ha importado a nadie se ha enterado, pero realmente es un hecho novedoso y que vale la pena, resaltar. Siguiendo con la exposición, me gustaría hablar ahora de lo que es el famoso periodo de carencia. ¿Qué es el periodo de carencia? ¿A alguien le suena eso de periodo de carencia? ¿O es chino? No tenéis ni idea de lo que es el periodo de carencia. A ver, Rani, ¿quiere decir algo? La veo ahí el tiempo, con ganas de hablar. ¿Los años que se consideran para calcularte la pensión? No. Pues ni... No. No. A ver, el periodo de carencia se trata del número de años mínimo para acceder a la pensión de jubilación contributiva. ¿Vale? Esto históricamente desde la ley de bases, o sea, desde la primera ley de bases de seguridad social estaba establecido en 10 años. ¿De acuerdo? Y esto se modifica en el año 85.
esto se modifica en el año 85 y pasa de 10 a 15 años. ¿De acuerdo? De 10 a 15 años. ¿Y qué pasó en el año 85? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda de qué pasó en el año 85? O sea, desde el punto de vista sociolaboral sindical. Que entramos en la Unión Europea, ¿no? En el espacio. Sí, pero sí, sí, tiene que ver con efectivamente. Pero desde el punto, lo atino más. ¿Fue la huelga general? Desde el punto de vista sindical, ¿qué pasó el año 85? ¿No fue la huelga general más importante que hubo para... Efectivamente. A ¿vale? Felipe González. Fue prácticamente la primera huelga general, o sea, la primera huelga general que hubo, lo que pasa es que tuvo digamos, un apoyo sindical parcial. Digo esto porque fue convocada en su momento por comisiones obreras, pero UGT, digamos, no respaldó la huelga. Los sindicatos como USO o la CGT sí que lo hicieron, y esto fue precisamente porque lucharon contra esta reforma de las pensiones del gobierno, que hizo dos cosas fundamentalmente. Aumentó en la carencia de 10 a 15 años, hacía falta más tiempo, por tanto, para acceder a la pensión de jubilación, y después aumentó de 2 a 8 la cantidad de años que se tiene en cuenta para calcular la pensión de jubilación, lo que en definitiva supone, como veremos después, efectivamente que cobres menos en general, ¿no? Esto dio lugar efectivamente a esa huelga general que efectivamente fue convocada por comisiones obreras. En su momento ya Marcelino Camacho, bueno, estaba muy en contra de esta medida y así lo escribió y solicitó, pues eso, la unión de todo el movimiento sindical y todo esto, pero bueno, al final se quedó solo y el 20 de junio se convocó esa huelga general. Pues bueno, para el gobierno fue un fracaso porque los millones de trabajadores, para los sindicatos fue un éxito porque bueno, no fueron 2 sino que fueron 4, pero bueno, al final el periodo de carencia se quedó en 15 años. Eran 15 años de cotización, pero no eran 15 años de cotización. ¿Alguien entiende por qué digo eso? ¿Por qué digo que se quedó en 15 años de cotización, pero no eran 15 años de cotización realmente? Explícanos. No lo sabemos. ¿Alguien se le ocurre por qué digo eso? Nadie se le ocurre. ¿Se valoraba solo de los últimos 8 años para la cantidad, para la cuantía? Sí, no, se pasó eso es respecto de lo que es el periodo que se tenía en cuenta, se pasó de 2 años a 8 años. Pero ahora ¿A los últimos 8 trabajados? No, los últimos 8 en general. En general. En general, ¿vale? Pero yo no me estoy refiriendo ahora a eso. Eso lo he dicho para información, para, digamos, enriquecer la información respecto de las razones de la huelga general. Sobre eso hablaremos después. Pero yo he dicho que se pasa, para tener acceso a la jubilación contributiva, se pasa de 10 años a 15 años. Pero yo he dicho, son 15 años, pero no son 15 años realmente. Sí, no. ¿Alguien sabe? ¿La continuidad, Héctor? ¿Era la continuidad en el trabajo? ¿Eran 15 años en continuidad? No. A ver, bueno, lo digo porque, vamos a ver, históricamente, bueno, no históricamente, en la actualidad, vosotros sabéis que existen las pagas extras, pero las pagas extras se van cotizando a lo largo del año. Entonces, esto no lo ponía en la ley, pero la jurisprudencia creó la teoría de las días cuota, de tal manera que a efectos de cotización no se cotizaban 12 meses, sino que se cotizaban 14, aunque realmente se trabajaran 12 meses. Y a efectos de cotización, por tanto, para llegar a esos 15 años, como se contaban los días cuota, tú realmente no te hacía falta cotizar 15 años
naturales físicos, no físicos por decirlo de alguna manera, es decir, 15 años, sino con que realmente cotizaras 12 años y medio, porque como se contaban los meses de las pagas extras, ya llegabas a esos 15 años. ¿Vale? ¿Se entiende? Es decir, desde el punto de vista de la cotización, no estábamos hablando de 15 meses, el año no tenía 12 meses, sino que tenía 14 meses. Es decir, que el dinero de la paga extra no se prorrateaba para la base de cotización, sino que se tenía en cuenta como una mensualidad más. Sí. Así. ¿Vale? Y entonces, en la práctica, esto porque lo decía el Tribunal Supremo. Y entonces, claro, en la práctica, realmente, al final, tú realmente necesitabas 12 meses y medio. 12 años y medio, no 15 años. Por eso no fue UGT a la huelga. Bueno, eso se lo preguntamos a Nicolás Redondo, pero no se lo podemos preguntar. Ya no se lo podemos preguntar. El caso, no, si parece ser que UGT en ese momento, sí, bueno, sí, como sí crítico, ¿no? Esta cosa que yo nunca he entendido del sí crítico, siempre me ha parecido una broma. Escucha, Héctor, entonces ahora, por ejemplo, a una persona que le prorratean las pagas extras y no le pagan las 14 pagas, también ahora está perdiendo esa posibilidad de... Una cosa es que no se las pagan, a ver, evidentemente, si no se las pagan y se las cotizan, o sea, quiero decir, aunque no te las paguen, te las tienen que cotizar, y si ni te las pagan ni te las cotizan, pues pones una denuncia de inspección de trabajo. Pero es que la historia no acaba ahí, ojalá fuera así, porque entonces la historia acabaría bien. O sea que hubo una si no reforma en el año... 14 pagas en tu paga, ¿Cómo? Si no te pagan las 14 pagas, que te dicen que te las prorratean, entonces están fuera de la ley. En ese caso, habrá que estar a lo que diga el convenio colectivo. Si no lo dice el convenio colectivo, te tienen que pagar las 14 pagas. A ver, Mar, pero es que una cosa es como te las paguen. El prorrateo solo está permitido si lo establece el convenio colectivo. Claro, pero que una cosa es la forma en la que te las paguen, que te las pagan prorrateadas, y otra muy diferente es cómo te cotiza. Claro, a ver, yo aquí realmente estoy hablando de la cotización. Lo que pasa es que Mar me está preguntando otra cosa. Mar me está preguntando otra cosa y yo se la respondo, no tengo problema. Pero que lo que yo estoy hablando es si esas pagas cuentan a efectos de llegar a los 15 años o no cuentan, ¿vale? Entonces, contaban, porque así lo dijo el Tribunal Supremo, a pesar de que en el año 65 pasamos de 10 a 15 años, pero ¿qué pasó? Hubo una reforma en el año 2007 que se carga la teoría de los días cuota y dice expresamente que no se tendrán en cuenta para llegar a esos 15 años las pagas extras. Es decir, los días cuota se los cargan, ¿vale? De tal manera que, aunque desde un punto de vista nominal en el año 2007 no se aumentan esos 15 años, o sea, no se aumenta el tiempo de carencia necesario de los 15 años, la realidad es que sí que se aumenta, porque en la práctica antes eran 12 años y medio y ahora sí que efectivamente pasaron a ser 15 años. ¿Se entiende? ¿Vale? Es decir, yo tengo unos días cuota que me permiten contar a efectos de cotización que el año tiene 14 meses y no 12, y por tanto al final, cuando pasen, esté trabajando 12 años y medio, yo ya tengo acceso a la pensión de jubilación, pero en el año 2007 esto se lo carga con la reforma de pensiones de seguridad social que hubo en ese momento, que por cierto gobernaba el PSOE, si no me equivoco, ¿vale? Que no, bueno, esto lo digo así como notas y dejándolo. Bueno, entonces, bueno, esa, digamos, es la situación que llega hasta la actualidad. Hoy en día, para acceder a la pensión de jubilación contributiva, tienes que haber cotizado 15 años y, eso sí, 2 años en los últimos 15. Es decir, hay una carencia genérica que son esos 15 años en toda tu vida laboral, pero aparte tienes que haber trabajado los últimos 2 años de esos últimos 15.
con el último tema al que quería hacer referencia, sin prejuicio que haré referencia también a la pensión contributiva mínimamente, que es el tema del periodo de tiempo que se tiene en cuenta para calcular la pensión que te va a tocar. Porque hemos dicho que en el año 85 eso pasó de 2 a 8 años. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Evidentemente, el hecho de que tengas, o sea, en el momento, en el año 85, todavía el PSOE tenía mucha fuerza. ¿De acuerdo? Tenía mucha fuerza y entonces se explica también que hiciera esa reforma. ¿Por qué? Digo, tengo tanta fuerza, la dictadura estaba muy cerca, o sea, todo lo contrario ahora, ser de derecha está mal visto, o sea, todo lo contrario ahora. O sea, la hegemonía la tenía la izquierda y ya está. ¿Vale? Entonces, entre comillas, podía hacer lo que quería. Pero bueno, hubo esa primera respuesta sindical del año del 1965, después hubo otra, la gran huelga general del 14D del año 1989, y vio cómo conforme iban avanzando las elecciones, el 82, el 86, el 89, el poder, o sea, o el respaldo popular que tenía el Partido Socialista iba menguando, o sea, pasó del 48% al 45%, del 45% al 40%. Porque se dieron cuenta que al final quiero decir, había un desgaste en el gobierno. Y no solo que había un desgaste en el gobierno, sino que el tema de la seguridad social constituía realmente un elemento de gran desgaste para el gobierno, tener enfrentados a los sindicatos en un momento en que, hay que decirlo, los sindicatos tenían un prestigio y un predicamento que no tienen en la actualidad, sobre todo teniendo en cuenta que hacen una huelga en 1988 y realmente paran el país. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, con el objeto de no sé cómo decirlo, de repartir el desgaste político que pueden tener las medidas de seguridad social, se llega a aquello que vosotros habéis escuchado muchas veces del Pacto de Toledo, ¿vale? El Pacto de Toledo supuestamente es un pacto para garantizar nuestro sistema de pensiones. Y se llega a un acuerdo de todos los partidos políticos de una serie de puntos para salvaguardar ese sistema de pensiones, entre otras cosas, esa división, digamos, desde el punto de vista de la financiación de la seguridad social entre prestaciones contributivas y no contributivas, contributivas con cotizaciones, no contributivas con impuestos, por ejemplo, viene del Pacto de Toledo. La creación del Fondo de la Seguridad Social, del que muchas veces habéis hablado, se crea posteriormente. Es decir, con el objeto de poder equilibrar cuando hay un desequilibrio entre ingresos y gastos, pues se tira del fondo de las pensiones para poder resolver ese desequilibrio. Y con el objeto de salvaguardar el sistema de pensiones, lo que se hace también es aumentar, digamos, el periodo que se tiene en cuenta para calcular las pensiones. Ya no serán las bases de cotización de los últimos 10 años, sino que pasarán a ser, que ya, ojo, ya había dado lugar a una huelga general, sino que serán 15 años. Y eso tiene lugar en el Pacto de Toledo desde el año 95, pues a través de una ley del año 97. Y esto continúa así hasta la reforma del año 2011, en la que pasan de 15 años a 25 años. ¿De acuerdo? De 15 años a 25 años. Claro, ¿cuál es la justificación que se hacía? Bueno, en primer lugar, cuando se pasa de 10 a 15, la justificación que se dice es: hay gente, la gente sobre todo mayor, que está en una situación de paro estructural. ¿Qué pasa? Que son muy penalizados, están muy penalizados si se tienen en cuenta
sus últimos años de cotización. Entonces, como esas personas seguramente han tenido un salario más alto al principio de su vida laboral, si yo abro el abanico y amplío el periodo de tiempo que tengo en cuenta, su pensión subirá, ¿vale? Y eso es cierto, lo que pasa es que, claro, ese tipo de gente es minoría y lo que estás es indiscutiblemente haciendo menguar la pensión de todos aquellos que no se encuentran en esa situación, porque ampliar, en este caso, de 10 a 15, de 15 a 25, ojo, el Partido Popular proponía toda la vida laboral. Si el Partido Popular propone toda la vida laboral, tenéis que tener en cuenta que eso bueno para los pensionistas no tiene que ser, ¿vale? Entonces, se amplió a 25 años y aparte de eso, después ha habido esta última reforma, seguramente de la que habéis oído hablar, que ha aumentado de 25 a 27 años. Lo que pasa es que hasta el año 2037 se podrá elegir entre lo que te sea más beneficioso. O te quedarás con 25 años o con los 27, pero podrás excluir las bases de cotización, es decir, para entendernos, las nóminas más bajitas, ¿vale? Para que te salga la pensión más alta. Y después, bueno, después había otra serie de problemáticas en las que no voy a entrar. Por último, pues querría hacer siquiera una mención pues, a las pensiones no contributivas. Las pensiones no contributivas en España, pensión no contributiva, cuando nos referimos a pensión contributiva, nos estamos refiriendo a aquella pensión del sistema público de pensiones a que tiene derecho, en principio, el trabajador o trabajadora que o bien no ha cotizado nunca, o bien, habiendo cotizado, no llega a ese mínimo de 15 años. ¿Vale? Entonces, ahí se prevén una serie de, o teóricamente podríamos pensar, pues bueno, pues no llega, pues tengo derecho. Pero no es la cuestión, digamos que no es tan fácil. La cuestión no es tan fácil. Porque, sin entrar en el requisito de que tienes que haber residido durante 10 años, entre los 16 años y el momento de la pensión, tienes que haber residido en España. Aparte de eso, es que tienes que estar por debajo de un determinado, tienes que cumplir dos requisitos. Si tú vives solo o sola, pues en principio tienes que estar por debajo de un determinado nivel de renta, ¿vale? Y si vives con más gente en tu casa y son familias, ese nivel de renta se aumenta, ¿de acuerdo? Es decir, en la actualidad, para tener acceso, si tú vives solo, o sea, y aunque no vivas solo, digamos, la primera barrera que tú te encuentras para poder acceder a esa pensión no contributiva es que tengas unos ingresos inferiores a 6.784 euros al año. Ingresos de todo tipo, ¿vale? A lo mejor no estás trabajando, pero no sé, resulta que tienes un piso y ese piso alquilado y ese piso te da un dinero o obtienes unos intereses por el banco. Bueno, intereses es más complicado como está ahora el tema. ¿De acuerdo? Es decir, esa es la primera barrera. Pero después, además de eso, si convives con un familiar, digamos, hasta el segundo grado de consanguinidad, es decir, ahí entran abuelos, padres, hermanos, nietos, hijos, cónyuge, pues ahí eso aumenta, ¿no? Si son dos personas, 11.533, si son tres personas, 16.282, y en cualquier caso, cuando se trata, eso sí, de familiares por línea directa, ¿vale? De primer grado, es decir, padre, madre, hijo, hija, pues esos límites se aumentan. Pero en definitiva yo quiero trasladaros que efectivamente esa pensión contributiva, en principio uno pudiera pensar que es tan fácil, bueno, no te preocupes, no he cotizado, tengo derecho, bueno, no es tan rápido. Porque primero tengo que ser prácticamente pobre de solemnidad y en segundo lugar, si vivo con más gente o si vivo con mi familia, por así decirlo,
en ese caso, pues da la sensación que el legislador lo que quiere es, bueno, a ver, dicho de manera fácil, si te puede sostener la familia, si te puede sostener el abuelo, si te puede sostener el nieto, si te puede sostener el hijo, pues que pague él y que no pague la seguridad social. Bueno, con esto he finalizado la exposición. Espero que os haya sido de interés para entender algunas claves de lo que ha sido la evolución del sistema de seguridad social y cómo, pues, primero, se dificulta el acceso. Yo creo que hay una tendencia a dificultar el acceso a la pensión contributiva de seguridad social y, en segundo lugar, se han tomado medidas para reducir el gasto y que al final, pues, las pensiones cada vez sean de inferior cuantía y, como decía Nani, pues caigamos en los brazos de la seducción de los planes privados de empleo. Todo está pensado. Pero es que además, no sé si sabéis que el actual ministro de Seguridad Social, que no es casualidad que en la negociación se quiso separar trabajo de seguridad social, porque históricamente siempre han ido juntos, pero ¿cómo le iban a dar seguridad social a una comunista? Era imposible. Entonces, en vez de dárselo a Yolanda Díaz, se la dieron al ministro de Seguridad Social, que ahora no recuerdo el nombre, pero lo importante de este señor no es el nombre, sino que había sido asesor del BBVA. Pues nada más que decir, o sea, no hay más preguntas, señorías. De acuerdo, estaba bastante claro de a quién iba a favorecer. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Héctor. Gracias a ti, Héctor, gracias. Gracias a ti. Bravo. Muchas gracias. Tengo una pregunta para ti, porque no terminé de entender lo de los 15 o los 27 años. Si resulta que las pensiones no contributivas son para gente que ha cotizado menos de 15 años, ¿qué pasa con los que han cotizado más de 15 pero menos de 27? Bueno, se tienen en ese caso, lo que se hace es, claro, ahí no he querido meterme, lo que tú estás señalando se llaman lagunas de cotización. ¿Vale? Lagunas de cotización. En la que históricamente, en las que nos podemos ahogar unos cuantos, ¿no? Sí, lagunas de cotización. Claro, hay momentos dentro de esa vida que dices, jolín, pues yo aquí no he trabajado, a mí me piden tal. Entonces, ¿qué se hace? Se integra con las bases mínimas de cotización. Se pone un mínimo que establece el gobierno y ya está, ¿de acuerdo? Que en principio es toda la base mínima durante unos cuantos meses y si son más meses ya es el 50% de la base mínima. ¿Vale? Pero no, es que eso es muy, muy técnico. Históricamente había otra cosa que había hecho el Supremo que estaba muy bien, que era la doctrina del paréntesis, que es que se hacía como que esos meses no existían. O sea, se calculaba como si esos meses no existieran. ¿Vale? Evidentemente, ¿eso qué favorecía? Una pensión superior. Claro, vino una vez más el gobierno y dijo, eso no puede ser, ¿esto qué es? Vamos a ver, Venezuela. Entonces dijo, nada, lo que vamos a hacer es que en esos meses donde no está cotizando, le aplicamos la base mínima. Y ya está. Hasta completar los 27 Hasta años. completar, sí. Y entonces se hace la media de los 15 años. Y se hace la media, claro. El problema es que, claro, tú puedes, imagínate, gente que tiene unas bases muy altas, de repente, típica persona, pues que a los 55 años se queda sin trabajo y se queda no sé cuántos años en paro. Pues imagínate al final una persona que a lo mejor ganaba 4.500 euros en lo que se le queda el tema. ¿Me caso? Porque no puede, porque digamos, no te permiten elegir cuáles son los 15 años que vas a... Son los últimos. A ver, con la última reforma sí que te van a permitir, cuando tengas los 27 años, con esta última reforma, sí que te van a permitir elegir. Por lo menos descartar los 24 meses peores. Ahí sí, pero hasta ahora no se podía elegir. Pero tienes que tener 27. Sí, claro. Bueno, pero algo es algo, Pepa. No, no tienes que tener 27. Sí, tienes que tener 27 o esos 27 se integrarán, como le he explicado a Jorge, con las bases mínimas. Y de ahí lo que pasa es que ¿qué harás tú, Pepa? Pues dirás, a ver, esos meses en los que son bases mínimas los descartaré.
Sí, pero solo puedo descartar 24 Bueno, claro, meses. solo podré descartar 24. Evidentemente, a ver. Y en las situaciones de paro es- de larga duración, Sí, no, quiero está decir, claro, es muy claro, poco. en la que Pero uno no Pepa, aún elige- puedes descartar los 24 meses. Yo no pude descartar nada. No, está claro. Bueno, y aparte de esto, vamos a ver, tengo que decir que esto se está aplicando, quiero decir que esto no entrará en vigor hasta 2026, realmente. Yo os estoy aplicando, es decir, es verdad que ha salido en la tele y todo esto, y se ha aprobado y está en el BOE, pero existe una vacatio legis, todavía no se aplica, igual que la reforma del aclarado que se aprobó en 2011, pero no se empezó a aplicar hasta 2013. Claro, como, a ver, esto de la seguridad social es mucho dinero y mucha historia, pues no se puede hacer de un día para otro. Y el Siempre gobierno, hay- y el gobierno que entre ahora en agosto ¿Qué va a hacer? ¿puede derogar esa norma? Absolutamente. Absolutamente, y puede decir que toda la vida laboral. No hay, quiero decir, no se puede argumentar, ni siquiera se puede argumentar como un derecho adquirido. Otra cosa es que en la norma, es decir, quiero decir, que los que se acogen ahora a eso, me refiero, se diga, oiga, pero es que cuando yo accedí a la jubilación había esta norma, ahora usted no me lo puede aplicar. Sí. Usted, quiero decir, perfectamente se lo podían cargar. Lo que pasa es que, bueno, perfectamente, se podía defender que es una irretroactividad irregular porque es restrictiva de derechos, aunque el Constitucional te dirá, pero no tiene carácter sancionador, bueno, ahí nos meteríamos en un lío. ¿Yo qué creo que va a pasar? Que aunque hagan una contrarreforma así súper loca y digan toda la vida laboral, lo que van a poner es una cláusula transitoria que diga que solo se empezará a aplicar a aquellos que acceden a la jubilación a partir del momento de aprobación de la norma. Claro. Eso es lo que hace un legislador medio normal. Pero bueno, derogarlo lo pueden derogar. Héctor, cuando se está cobrando desempleo, prestación de desempleo porque estás un tiempo en el paro, se sigue pagando seguridad social. Y eso se contempla a la Eso hora... se contempla, eso es lo que digo. Eso sí que se contempla, pero se te pone una base mínima y ya está. Bueno, ya. Tampoco ¿Vale? se paga. Pero contemplarse sí que se contempla. Lo Pero que es pasa es que, claro, peor te baja la base un montón. Pero que es peor el remedio. Para hacerlo fácil, por si no se ha entendido, lo que se hace es sumar todas las nóminas al principio de los primeros 2 años, de los 2 años, de los 8 años, de los 15 años, de los 25 y ahora de los 27. Se miran todas las nóminas. Es verdad que diréis, bueno, ¿y cómo se hace y cómo es posible que me miren una nómina de hace 25 años si el nivel de vida ha subido? Bueno, porque las nóminas de los primeros 2 años se cogen en su valor nominal, pero después se actualizan al IPC, o se hace una especie de actualización al IPC, porque claro, si no aquello sería una locura. Y tú tienes que tener en cuenta una nómina de hace 30 años y no se actualiza, pues imagínate en qué se te queda el tema. Una pregunta, ¿y sigue vigente lo de que penalizarte por cada año que te jubiles? ¿Que te jubilas anticipadamente? Sí. Como a mí me hicieron, que creo que llegué, no sé si al 8% y 8%. Efectivamente. Yo quería solo comentar que hay sí, no tiene por qué ser preguntas, simplemente que la gente comente libremente. Sí, no, que yo soy del régimen de clases pasivas del Estado. Sí, bueno, ahí no me he metido porque eso es un mundo... Sí, es que es otra historia totalmente diferente. Pero en este caso sí se tiene en cuenta todo el periodo de cotización y siempre estamos... La ventaja que tenemos es que nos podemos jubilar a los 60. Si tienes creo, son 35 años, bueno, yo tengo bastantes más, porque tengo un periodo de régimen general y tal, pero que si tienes el máximo que se considera para la pensión, aunque cotices más años, te va a quedar la misma pensión. Entonces, claro, siempre prefieres jubilarte antes, o sea, a partir de los 60 cumplidos. Lo que pasa es que se da el caso, yo ahora también me lo estoy pensando, porque claro, sí que pierdes bastante poder adquisitivo en relación a lo que si has tenido una vida laboral de que ganas más al final que al principio, ¿no? Lo que pasa es que siempre yo hace años que estoy temblando de esto, cualquier día van a dar un decretazo y nos lo van a quitar, pero mi esperanza
como me decía un compañero, dice, no te preocupes porque todos los del Ministerio de Hacienda son del régimen de clases pasivas del Estado. Ya, no, Entonces, eso no no van a es ninguna tontería, ¿eh? Y además la ventaja para el Estado y para la humanidad en general es que, claro, salimos más caros estando en activo que estando jubilados. Quiero decir, si el dinero sale de los presupuestos generales del Estado, pues te sale más barato que esté jubilada. Entonces, ¿no? Es Y que eso, dices, vamos a ver, bueno, es que al final esta gente... cotización es uno de los grandes Sí, sí. problemas a los que se enfrenta el sistema. Es decir, no ya el hecho de que alguien trabaje y no cotice, es que es peor todavía el tema de la infracotización y que, por ejemplo, se vio muy claro cuando los ERTEs. Porque al final el tema es que dice, no, tú cobras la prestación ya, pero cobrabas en función de lo que te cotizaban, con lo cual al señor o señora que trabajaba en la hostelería, pues le salía una mona lo que le pagaban. Y después es interesante lo que dices de la pérdida de poder adquisitivo y también en relación a la vejez, porque creo que se liga muy bien con el tema de la problemática de la vivienda, en la medida que puedes ser un defensor a ultranza del alquiler en vez de la compra, pero la realidad es que tú tienes un alquiler que puedes sufragar fácilmente cuando estás en activo, pero ojo, que te jubilas y a lo mejor ya no lo puedes pagar. Y eso es un problema porque tampoco existe no existen alquileres para jubilados, por así decirlo. Con lo cual, realmente tienes un problema después cuando te jubilas, si vives alquilado y no es en propiedad, para poder satisfacer ese derecho a la vivienda. Es una barbaridad. Y claro, de esa manera también te empujan a comprar, que efectivamente comprar, hipotecarte es otra manera de atarte. Y dices, sí, bueno, soy más libre porque vivo de alquiler. Perfecto. Pero llega la jubilación y te tienes que ir a otro piso porque no lo puedes pagar. O al final acabas trabajando en B por ahí y cobrando la pensión. ¿Sabes? Quiero decir, porque no te llega. Vivienda, sí. En Valencia yo creo que ahora también tenéis una situación de bastante liberalización salvaje y tal de precios, pero en Barcelona, o sea, no es que haya, es que no hay alquileres para seres humanos, no para jubilados. Sí, no, efectivamente. No, aquí vamos camino de eso. Vamos camino de convertirnos en Barcelona. Yo quería una pregunta de lo más inocente, que es, si hubiera que hacer un programa electoral, lo tuvieras que hacer tú, tus propuestas de reforma del tema de las pensiones. Por ejemplo, habría que quitarlas de las cotizaciones y pasarlas a presupuestos generales. ¿Qué cosas, aunque tú no seas el experto en pensiones? Pero... A ver, efectivamente, yo creo que progresivamente se tendría, o sea, yo no digo que se pagara todo con impuestos, ¿de acuerdo? Pero que sí que se tendría que introducir un pago mixto. Yo creo que se tendría que hacer. Ya se ha hecho acabar con los precios de consideración, aunque esos dirán que es el chocolate del loro. Es el chocolate del loro, pero a mí me interesa también en términos de justicia redistributiva, que ya no es por lo que, sino porque pone en manifiesto una determinada ideología. Yo creo que para el sostenimiento necesariamente vamos a tener que ir a eso. Y se tendría que hacer pedagogía en ese aspecto. Y con eso, pues, claro, con eso a lo mejor nos permitiría, porque ya no es eso, sino desde mi punto de vista lo que se tiene que hacer es, ¿hago esa reforma para qué? Pues para rebajar la edad de jubilación. Es decir, a la gente lo que le tienes que decir, porque aquí nada sale gratis, es decir, todo camino que tomes tiene un precio y con eso también hay que hacer pedagogía. O sea, esto de todo gratis, el no hay un precio a pagar, no. Oye, pues a lo mejor hay que establecer un impuesto, como una ecotasa, por así decirlo, para que la jubilación no sea a los 67 y sea a los 65. Es decir, para que la ciudadanía pueda disfrutar de más años de vida o de más años de vida o de insuflar más vida a esos años, de esos últimos años, pues habrá que pagar un precio desde mi punto de vista. Tampoco podemos vender aquí ninguna medida que sea una panacea, pero claro,
desde luego yo creo que eso se va a tener que plantear. Eso, desde mi punto de vista, antes que caer en lo que tienen en mente, que es al final dejar pensiones muy bajitas y establecer prácticamente como obligatorio un seguro privado. Yo personalmente, claro, porque lo del seguro privado, ¿quién se lo va a poder pagar? Es que claro, dicen, es complementario el seguro privado. Bueno, ya, pero si tienes que cotizar y al mismo tiempo tienes que pagar el seguro privado, ¿qué vives? O sea, vas a vivir para tener una determinada renta digna, entre comillas, cuando te jubiles, pero encima te vas a tener que jubilar a los 70 años. ¿Perdón? O sea, esto no puede ser. ¿Y si el seguro privado no hace crack? Porque los seguros privados muchas veces cuando vas a cobrar... Bueno, eso aparte. Y eso es un riesgo. Que a ver, pueden decir lo que quieran, pero el Estado es seguro. O sea, el Estado, hombre, a ver, quiebra, hay determinados países en vías de desarrollo que pueden quebrar, pero España no quiebra, pero para empezar porque se montaría tal movidón que no puede ser. Pero sobre todo porque hay un trasfondo y en eso es una problemática de pedagogía, efectivamente, a mi modo de entender. Y es que no se ajusta, cuando tú estás hablando de edad de jubilación y de pensiones, estás hablando a 30 años vista de cualquier persona, de una vida laboral más o menos razonable. Antes no. Entonces, viendo a 30 años vista, tú no puedes calcular lo que se va a poder producir en ese momento. Tienes que calcularlo sobre unas bases de sentido común preestablecidas. Y es que tú tengas derecho como mínimo a una vivienda y a un salario, vamos, y a una fórmula de ingresos que te permitan vivir. Posibilidad de vivir dignamente. Entonces, si eso se tiene claro, el problema es pedagógico, porque muchísima gente tiene en el pensamiento que lo que tú cobras en nómina es lo que a ti te van guardando para luego recibirlo. Nadie tiene el pensamiento colectivo que lo pagamos los que estamos ahora en el civil. Eso para empezar. Para acabar, el tema de las pensiones, de los planes de pensiones, tampoco a nadie le explican que cuando tú recibes más de lo que tú has dicho que tenías que recibir, eso cotiza y tienes que pagarlo en renta. Por lo tanto, todo lo que has ido ahorrándote durante todo ese tiempo, lo tienes que pagar acrecentado cuando ya no estás trabajando y no tienes más ingresos. O sea, son una serie de medidas que se han ido colocando por la puerta de atrás, porque sí que es cierto que están en funcionamiento y en vigor las leyes, pero no se han expuesto lo suficiente como que para que la población que realmente sí que le interesa muchísimo lo que va a recibir o cómo va a poder vivir los últimos años de su vida sin trabajar, no tienen ninguna idea, ni la menor idea de lo que supone eso. Hemos llegado a un punto en el que yo misma, yo no le puedo decir a una persona lo que va a cobrar, a no ser que vaya a la Seguridad Social y se informe. Porque ha llegado un momento de tanta complicación, porque se ha complicado tanto, que tú no puedes tener acceso ni a saber lo que vas a poder cobrar. No, yo personalmente los envío a la Seguridad Social. Yo no soy capaz de decirles lo que va usted a cobrar. No hay ninguna aplicación, de hecho, ni siquiera en eso. No se han molestado ni siquiera en eso. Y cuando tú hablabas del IPC, que se tiene en consideración para esos salarios y para el cálculo de las pensiones, no es el IPC normal u ordinario, un IPC específico, que se calcula por el INE, que está aprobado y que siempre es inferior. Porque claro, no lo vamos a pagar todos. Existe ¿Cómo y decía eso también Montoro? es derivado. Como decía Montoro, Sara, no vamos a hacer unas subidas alocadas de pensiones, ¿no? Claro, porque esto lo tenemos que pagar todo. Entonces, por una parte pagamos todos y lo pagamos activo, pero por otra en el imaginario colectivo, y ahí es donde siempre hago mucho inciso, en el sentido común no existe ese pensamiento. No existe el pensamiento de que realmente tú ya estás pagando las pensiones de otros y cuando tú vayas a acceder seguramente no vas a poder. Pero no por una quiebra del Estado, sino porque una quiebra de la redistribución que hacia la deriva que se está tomando. Y el Tribunal Constitucional es absolutamente conservador en eso, pero conservador además
en un contrasentido de lo que se establece legislativamente hablando. Porque no puedes establecer una jurisprudencia en pro del trabajador cuando no estás asegurando sus años de jubilación. Y siempre, cada vez que ha habido una reforma sobre esto, el Tribunal Constitucional lo decide sobre las bases actuales del trabajo, sin tener en consideración que siempre estamos hablando de 30 años, 25 años vista. Es el final laboral de cada trabajador. O no trabajador, me da igual. O sea, por las pensiones no contributivas pasa exactamente lo mismo. Porque no es casualidad, como ha comentado Eva, que precisamente los trabajadores del Ministerio de Hacienda no estén sometidos a este tipo de régimen. Yo quería hacer una pregunta, pero Leonor tiene la mano levantada desde hace un rato. Conecta el micro, Leonor. A mí no se me ve la mano porque no se me ve. Ay, Leonor, no te oímos, tienes el micro cerrado. Micro. Espera, Leonor, a ver si te puedo activar yo el micro. A ver, aprieta el botón. Ahí. Ahora. Bueno, yo lo único que quiero saber es una cosa. Tal y como van las cosas, si ha salido el PP en mayoría absoluta y va a pactar y va a gobernar con Vox, ¿a qué sitio nos tenemos que ir para que no nos acaben de fastidiar más de lo que ya estamos fastidiados, los que ya estamos jubilados? O que nos den una receta magistral para si querernos irnos, que nos vayamos tranquilamente sin hacer daño a nadie ni que nos hagan a nosotros. Te van a cortar, Leonor. Desde luego, lo mejor es que nos pagaran, no sé, un billete a algún sitio. No solo un billete, sino la estancia en otro sitio hasta que pierdan el poder. Simplemente como a los ingleses, por ejemplo, o a los franceses o a los belgas, que se pueden agenciar una casa aquí en Liria o en cualquier otro sitio y es de ellos ya. Yo ya no sé si voy por Liria, si puedo hablar español o tengo que hablar inglés. No tengo nada en contra de nadie, pero yo no me puedo permitir esos lujos que se permiten estas personas. Efectivamente, no sé, esperemos que se les pueda parar el 20 me dan mucho miedito, ¿eh? Me dan mucho miedito. Y con eso juega Sánchez. Bueno, ese es otro debate. No me voy a meter ahí, pero sí. Yo tengo una pregunta. Dimar. Las cotizaciones en las pensiones, porque hay mucho revuelo sobre si las pensiones tienen que cotizar o no tienen que cotizar y ese tema, porque se dice ya hemos pagado y ahora volvemos a pagar una vez. Señor Héctor, sí. ¿Qué me dices de eso? De la cotización de las pensiones, que las pensiones cotizan. Claro. No, me imagino que se refiere a que cuando tú estás cobrando la pensión, también hay un porcentaje de IRPF bueno, que te retiene. Claro, bueno, esa es otra historia. Sí, claro. Si es una renta, son ingresos, es otra historia. Una cosa es el gravamen que recibes de Hacienda y otra cosa es que no tiene sentido que cotices una... No. El gravamen, pues bueno, pues... Yo no soy especialista para nada en derecho tributario, pero bueno, entiendo que será también en función de cuál sea esa pensión. En renta es por el ingreso percibido. Esa es otra de las falacias. O sea, como los sueldos. Has contribuido durante todo el tiempo. Bueno, si tú lo consideras que yo creo que sí, que en realidad es son rentas del trabajo. Claro. Y tú estás, pues te descuentan un... Pero Eva, en concepto no tiene ningún sentido. En concepto tributario no tiene ningún sentido. O sea, tú estás percibiendo esa pensión por los años trabajados. Se te ha calculado por los años trabajados según lo que se ha establecido legislativamente hablando. Pero tributas en renta porque es un ingreso que percibes en el momento. Y entonces, bueno, se contradice un poco con lo de antes. A ver, a mí me beneficiaría más no pagar IRPF, o sea, que no me retuvieran nada cuando me jubile, pero que, bueno, no sé, o sea, eso se contradice. Yo creo, a ver, la opinión desconozco cuánto te hacen pagar, pero bueno, a mí me plantear una exención a determinada... pero es que claro, entiendo que ya existe. Perdonad,
por ejemplo, en el régimen, es que justamente como estos días estoy mirando a ver más o menos cómo me va a quedar la cosa, en el régimen de clases pasivas funciona, hay unos, es menos, es bastante menos que lo que te retendrían cuando estás en activo, pero hay como unos límites. Por ejemplo, si lo que vas a cobrar anual no excede de, yo qué sé, hasta 20.000, igual son 10%, una cosa, me lo invento, ahora los números, y entonces a partir de los 30.000 o de los 40.000, que no sé, porque el 40.000 ya es bastante para una pensión, a partir de los 30.000 no sé si es un 15, un 16%. Entonces, a partir de los 44 es un 21%. En el régimen general. En el régimen general. Vale, yo te hablo del de clases pasivas, me imagino que está calculado para que sea más o menos igual. Pero bueno, claro, si tú consideras que en realidad son unos ingresos que recibes, lo que decías, Luisa, que salen de momento, ¿no? A menos que lo cambien y se considere, o sea, se financie eso con impuestos y no con las cotizaciones, en realidad tú estás recibiendo unas rentas del trabajo en función de los años que has cotizado y de tu vida laboral y tal, pero que sale de las cotizaciones de ahora, de la gente que está ahora en activo. Entonces, en ese sentido, bueno, se tratan como si fueran rentas del trabajo con unos beneficios, o sea, no tributan igual que si fuera un salario en activo. No sé si os parece que es un buen modelo, que es justo, que es injusto. Es una de las cuestiones que hacen los yayoflautas, ¿eh? Es una de las cuestiones de los yayoflautas que tienen. Los yayoflautas saben que tienes que cotizar por eso. Ese tema quedó zanjado en los yayoflautas, Mar. Yo lo sigo oyendo. Se cotiza por lo que se cobra, sí. Una cosa es cotizar y otra es la retención del IRPF. Estamos hablando de la retención del IRPF. Claro, de la retención del IRPF. No, y además la cotización hay dos cosas diferentes. Una cosa es el pago de la seguridad social y otra cosa son las pensiones. El pago no lo haces cuando estás cuando eres pensionista. A la seguridad social no le pagas. Pagas IRPF que te retienen todos los meses y luego haces cuenta con Hacienda en julio. Pues eso estamos diciendo, sí. Y te devuelven no, claro, cotizar es absurdo porque tú ya estás... Dependiendo de lo que ellas... Eso es. Te ha quitado haciendo. Madre mía, madre mía. ¿Y tú qué creías que venías para 20 minutos, Héctor? Pero tú me dijiste, son 20 minutos, no te preocupes. Porque así te liaba, así te liaba. Si es que en el fondo te gusta que te engañen. Es que... Pero ha sido un gusto irte, Héctor. Mejor que haya sido un poquito más de 20 minutos. Nos habría faltado a poco si hubieran sido 20 minutos. Sí. Nos hemos aprovechado. Hemos aprendido un montón. Y que sepas, Héctor, que te echamos de menos en los seminarios, tío. A ver si... No, lo tengo... Antes de que me jubile me hago de ti. No, lo tengo apuntado, lo digo en serio. Muy bien. Bueno, Héctor, ha sido un gustazo tenerte. Muchísimas gracias, de verdad, con todo cariño. Y nada, ya te sacaremos la chicha en otra ocasión. Así muy bien, el placer ha sido mío. Gracias. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Seguimos el miércoles que viene. Buena semana. Gracias. Un abrazo grande para todas. Bueno, adiós. Adiós.